para... Buenos días a todos nuestros invitados. Vamos a dar, por favor, una espera de 3 minuticos para que se agreguen otros y iniciamos con nuestro evento. Muchas gracias. Bueno, siendo las 9:05, demos inicio a nuestro webinar del día de hoy, cómo disminuir los riesgos operacionales en el régimen cambiario. Para este webinar, nuestros expositores serán Sebastián Galindo y Paula Ángel. Ambos hacen parte de nuestra práctica de aduanas, cambios y comercio exterior, especializados en esta materia. Hoy trataremos temas muy interesantes, principalmente sobre cómo mitigar los riesgos que hay en estas operaciones de régimen cambiario. Paula y Sebastián nos van a contar algunos tips y buenas prácticas relacionadas con aquello que deben hacer las compañías para mitigar los riesgos. Hoy en la práctica estamos viendo que tanto la Superintendencia de Sociedades como la DIAN, que están a cargo de fiscalizar y controlar este tipo de operaciones, están enviando diferentes requerimientos a las empresas para verificar que efectivamente se estén haciendo de manera correcta y que se esté cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del régimen cambiario. Por lo tanto, creemos que este es un espacio muy importante para que puedan absolver sus dudas e inquietudes de la mano de nuestros especialistas. Igualmente, y al final, como saben algunos de ustedes o varios, pues salió recientemente la DSIP 83, que reemplaza en su totalidad la DSIN 83 y que obviamente contiene pues todo el marco general de la normatividad cambiaria. Entonces, Paula y Sebastián también nos harán una breve introducción sobre aquellos cambios importantes que trae esta nueva DSIP 83. Y sin más preámbulos, Paula y Sebastián, pues bienvenidos también. Muchas gracias por todos estos tips que nos van a dar en estos temas y avancemos para que el tiempo nos alcance. ¿Tienes el micrófono apagado? Okay. Muchísimas gracias, Paula, por la introducción y bienvenido a nuestros participantes y a los asistentes de este webinar que consideramos completamente prudente en estos momentos. Me gustaría validar si estamos viendo la pantalla. Estamos viendo la pantalla, Sebastián, sí. Diapositiva 1 está.
Listo, perfecto. Entonces, en este sentido, vamos a comenzar. Pues, identificar cuál va a ser nuestra agenda del día de hoy. Digamos que en este siguiente espacio de 1 hora, vamos a empezar por todo lo que tiene que ver con algunas generalidades del régimen. Esto para posteriormente, pues, empezar a ver diferentes casos prácticos en materia de comercio exterior, inversión, endeudamiento. Identificando cuáles son esos temas que nosotros como compañía deberíamos tener en cuenta al momento de atender o al momento, digamos, de realizar cualquier operación que tengamos en materia de moneda extranjera. Y para cerrar, pues a partir de la semana pasada el banco ha estado muy activo con una serie de modificaciones, pues la idea es dejar como el hash de cuáles han sido esas principales modificaciones y cómo pueden afectar, obviamente, ese modelo de negocios que nosotros tenemos en estos momentos o esas obligaciones que tenemos y que son pertinentes de conocer de una vez. Esto teniendo en cuenta que las modificaciones entran a funcionar y a partir del día de hoy. Exactamente. ¿Listo? Entonces, no antes de todo, pues quiero ofrecer de pronto unas generalidades, conceptos básicos para que tengamos al día, para que recordemos y refresquemos y como tal podemos seguir analizando los diferentes casos de estudios que les hemos traído. ¿Listo? Y empiezo con lo más sencillo y el contexto básico, ¿no? Identificar que hay un mercado completamente regulado y que hay un mercado no regulado. Y esto nos diferencia cuáles son nuestras obligaciones y nosotros qué deberíamos hacer. Por un lado, si yo tengo un mercado regulado, hablo que necesito y que tengo unas declaraciones de cambio. Yo tengo que informarle al banco y cumplir ciertos puntos especiales de los cuales estaremos hablando a través de nuestra charla. Y que todas estas operaciones que hablemos del mercado regulado, pues tenemos que canalizarlas, tenemos que hacer la presentación de estos documentos, tenemos que hacer estos reportes, básicamente por dos instrumentos diferentes que me establece la normatividad. Uno, son los intermediarios del mercado cambiario y dos, las cuentas de compensación. Ya iré dando en el transcurso las definiciones y las aproximaciones a estos dos conceptos. Y ahora viene el gran tabú de esta parte de cambios y operaciones en moneda extranjera, y es todo lo que tiene que ver con el mercado no regulado. Y este mercado no regulado básicamente lo podemos enmarcar o encajar en un tema que se llama servicios. Y estos servicios, si bien, digamos, desde la ley marco de cambios me establece que son operaciones no reguladas, que no se deben realizar o que son operaciones de voluntaria canalización, la misma norma me establece que cuando estas operaciones se realicen por medio de un intermediario del mercado cambiario o por medio de una cuenta de compensación, podrán ser sujetas de verificación y de control por las autoridades de control. ¿Y sobre quién cae la potestad de esta investigación? Básicamente sobre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. ¿Y qué es lo que pasa? O digamos, ¿por qué es el gran tabú? ¿Por qué, digamos, a veces el dolor de cabeza de las compañías? Porque a veces nosotros pensamos que cuando hablamos de régimen cambiario solo es el giro de divisas y de pronto no le damos una razón o no le damos una trazabilidad. O solo necesitamos un rendimiento financiero o solo buscamos atender una necesidad inmediata. Y utilizamos el mercado no regulado. ¿Por qué? Porque digamos, es una forma mucho más fácil y de bajo control en el momento de girar ciertas divisas. Pero ¿qué es lo que pasa? Desconocemos o no tenemos que tenemos a la DIAN detrás y que en cualquier momento, durante un periodo de 5 años, la DIAN puede llegar y preguntarnos, señor empresario, ¿usted qué hizo con esas divisas? Usted me hice un requerimiento al banco por el medio del cual usted realizó los giros y me está diciendo que usted realizó 7 operaciones por estos numerales. Déjeme ver sus documentos soporte. Y ahí es donde pues quedamos fríos. No sabemos qué responder.
no es claro por qué se envió el numeral o en ese momento quién estaba en la compañía y cuáles son las características de ese giro. Y podemos enfrentar requerimientos y los documentos en muchas situaciones no van a estar completos. O las pruebas que se le remiten como tal a la DIAN, pues para la DIAN no van a ser idóneas, ¿no? Y además de eso, además, digamos, de que la DIAN me requiera una declaración de cambio de cómo yo canalicé esas operaciones por servicios, nos pueden llegar a preguntar cuál es el reporte y el sustento contable. Entonces ya esto se nos sale no solo de la operación de cambio, de registro, de presentar un tema ante el banco, sino que ya tengo una trazabilidad desde el punto de vista contable. Y que si miramos detrás puede haber una implicación fiscal. Si tenemos, por ejemplo, si estoy haciendo un pago de un servicio que está sujeto a una retención en la fuente, pues digamos que el tratamiento debería ser igual y debería haberse reflejado a través. Y eso es a lo que yo le llamo trazabilidad, ¿no? Y esa trazabilidad es lo que le gusta ver a la DIAN. Y es, digamos, una de nuestras principales recomendaciones para comenzar. El tema de guardar los documentos soportes, trazabilidad contable y si fuera en algún momento en un proceso de discusión, pues tendremos que tener una trazabilidad fiscal para demostrar de que lo que estamos pagando al exterior sí en verdad corresponde a un servicio y que cumple con las mismas características del mismo, ¿no? ¿Y a qué se debe todo esto? Hemos tenido la oportunidad de recibir cuestionamientos que sobrepasan los 3 millones de dólares sobre operaciones de servicios. Y lo que básicamente es, la DIAN llega, a usted le dice, entrégueme los documentos que usted o los soportes de estas operaciones, usted los entrega y la DIAN empieza a hacer toda esa trazabilidad. Y de pronto justamente falte un documento, de pronto no lo reconozcamos contablemente como es, y ese tipo, digamos, de ruidos o falta de trazabilidad de las operaciones, ahí es donde la DIAN se para poder seguir un proceso y para poder seguir una sanción. ¿Y de qué se valen ellos? O cuál es, digamos, es uno de los argumentos entre tantos que se establecen. Usted realizó una operación del mercado no regulado, ¿cierto? Por medio de un instrumento o por medio de un intermediario y por medio de una o de una cuenta de compensación. Y como yo vigilo las dos, pues yo le puedo preguntar a usted sobre las dos. Entonces, eso es lo importante. Documento soporte, trazabilidad. ¿Listo? Y eso es como el primer bullet que dejamos hoy de enseñanza a través de este webinar. ¿Listo? Yo cómo lo guardo. Y hay una cosa y en materia sancionatoria aquí que es importante decir. La autoridad sanciona, tiene un periodo de 5 años para sancionar. Y por el comportamiento que ha tenido en los últimos años, podemos identificar que ellos sancionan sobre el tiempo. Es decir, las operaciones que estemos haciendo ahorita sobre el 2021 posiblemente las van a estar cuestionando para cuando sea aproximadamente 2023 y 2024. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues el tiempo evoluciona y también las personas que pueden estar al mando o en capitanía, digamos, de estas operaciones pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo importante? Guardar esos documentos. Y esa es la primera recomendación. ¿Listo? Ahora, igual, guardar los documentos de todas esas operaciones que se realicen por medio de las cuentas de compensación, en este caso, pues los formularios 10 o pues las declaraciones de información de datos mínimos correspondientes. ¿Listo? Breve recordatorio. Sabemos que este mercado regulado básicamente son 7 operaciones, que si yo hago una operación de comercio exterior, abro comillas, importación-exportación, que si yo hablo de operaciones de endeudamiento externo, que si yo hablo de inversión extranjera, de avales o derivados, pues son operaciones que son de obligatoria canalización. Que el deber ser es que yo cumpla estas obligaciones por medio de esa cuenta de compensación o por medio de ese intermediario. ¿Listo? Que son los medios idóneos para los cuales, digamos, cubrir este tipo de operaciones. ¿Listo? Otro tema
para no olvidar, cuando yo hablo de intermediarios del mercado cambiario, hablo básicamente de todo lo que son instituciones financieras. Para nuestra práctica y lo que el normal de cualquier operación, estamos hablando del banco comercial. Entonces, si yo tengo mi cuenta en Bancolombia, en BBVA, en Scotiabank, en cualquier, esos digamos, son los principales intermediarios del mercado cambiario. Ya para instrumentación de algunos temas financieros, pues encontramos corporaciones, compañías de financiamiento y demás, pero básicamente para estas operaciones más ligadas al régimen cambiario, pues hablamos de estos bancos comerciales. ¿Listo? ¿Y qué otro tema? Para recordar y tener en cuenta, digamos, el tema de las cuentas de compensación. ¿Listo? Y solo para recordar, pues es importante identificar que estas son cuentas bancarias en el exterior. Y aquí, digamos, para también derrumbar algunas creencias. Esto no tiene que estar ligado a que abramos una cuenta en una sucursal de un banco en Colombia en el exterior. No es necesario. Yo puedo abrir una cuenta en cualquier banco alrededor del mundo, en cualquier divisa, y solo va a ser cuenta de compensación cuando yo realizo mi primera operación de obligatoria canalización. ¿Listo? Entonces, si yo hago una de estas 7 operaciones con los recursos que están en esta cuenta, a partir de ese momento yo cuento con la obligación de reporte. Hoy en día, además, digamos, del uso que se les ha venido, pues se ha identificado que estos son también instrumentos que toman relevancia ante la fluctuación del dólar, ya que puedo tener todas mis reservas y la disponibilidad de moneda extranjera en el exterior. Y desde allí pues puedo cubrir, digamos, mis diferentes operaciones. ¿Listo? ¿Qué es lo importante aquí cuando nosotros hablamos de esas cuentas? El tema del cumplimiento. ¿Listo? Y cumplimiento me hablo sobre todo lo que tiene que ver con la presentación del formulario 10, mes vencido, y los informes trimestrales que se presentan a la DIAN, que es la información exógena cambiaria. Y aquí otro bullet importante. Ese cumplimiento es clave, porque dentro de los aspectos sancionatorios en que la DIAN está cuestionando y que Paula nos hablaba al principio, está ese tema. La DIAN hoy en día recibe mucha información y hoy en día esos cuestionamientos van enfocados al cumplimiento. Entonces, si usted lo presentó extemporáneamente, muy de seguro le va a llegar la DIAN, más que todo, digamos, en cuentas de compensación y en temas de información exógena cambiaria, pues a decir, mira, tú lo presentaste tardío y pueden haber multas que van hasta las 6, 7 millones de pesos por no presentación o presentaciones tardías. Entonces, digamos, son los principales riesgos que observamos. ¿Listo? Ahora, entremos a ver tips importantes que nosotros deberíamos ver a través de todo lo que son operaciones de comercio exterior. ¿Listo? ¿Qué es lo importante a través de comercio exterior? Y aquí vamos a entrar a identificar principalmente lo que son las operaciones de importación y de exportación, ¿no? Y básicamente les traigo una operación sencilla, ¿no? Aquí podemos, en el primer paso, vemos cómo hacemos ventas, vemos que vamos a hacer una importación, ventas con destino al resto del mundo y después vamos a mirar qué significan los pagos anticipados. ¿Listo? Entonces, básicamente, identificamos, hablamos de una importación, esto es una operación de obligatoria canalización, es decir, tengo que hacerlo por un intermediario o lo tengo que hacer por una cuenta de compensación. Clave, tengo que tener mi punto de referencia, va a ser el documento de transporte. El documento de transporte me va a decir si es un giro anticipado, si va a ser un giro entre 0 a 30 días o si va a ser un giro, por otro lado, de 30 a 360 días o más de 360 días. ¿Esto por qué es importante? Porque dependiendo de esa fecha, pues vamos a utilizar un numeral cambiario diferente. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Segundo, y lo que hemos visto y que también la DIAN está muy encima,
¿Qué significa hacer un pago anticipado en materia de cambios internacionales en estas operaciones? Y aquí lo que nosotros necesitamos ver es lo siguiente. Aquí lo más importante que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Es el tema de pago anticipado, es toda aquella operación o el pago que se realiza al exterior antes de la emisión del documento de transporte. ¿Listo? Si yo estoy cerrando hoy una operación con China y digamos hoy las políticas de negociación son pagos anticipados, ¿listo? Entonces yo lo giro por un numeral que es 2017. ¿Listo? ¿Cuál es mi obligación? Y digamos, ¿qué es lo que cuestiona la DIAN? La legalización de este pago anticipado. Y ahí yo tengo que identificar una variable. ¿Yo por dónde lo estoy haciendo? ¿Será que esa variable yo la estoy manejando por un intermediario del mercado cambiario o por una cuenta de compensación? Si yo lo estoy manejando por un intermediario del mercado cambiario, yo debería informar al mismo dentro del mes siguiente al que yo reciba los documentos. ¿Listo? Y cada banco tiene establecido, obviamente, sus propios procedimientos o su propio formulario para que para que yo le diga cuál es la declaración de importación correspondiente. O si fuera el caso, la exportación. ¿Listo? ¿Cuál es el tip importante que usted tiene que tener en cuenta? La DIAN, cuando llegan con estos requerimientos, le va a decir la prueba de entrega de la declaración de importación. Entonces, usted tiene que tener claro la fecha de acuse de recibido o de recepción de parte de la agencia de aduana de esa declaración, para determinar que si la agencia de aduana a usted le hizo llegar su declaración de importación, digamos, hoy, 1 de septiembre, pues la norma me dice que entre los 30 días siguientes usted tendrá que hacer esa legalización ante su intermediario. ¿Listo? Y que si usted no la hace, entonces llegan los requerimientos que vemos, le está diciendo, señor importador, usted giró por X banco tanto dinero, usted lo canalizó como un giro anticipado, pues estoy verificando que usted lo haya legalizado. Y ahí es cuando empezamos otra vez el tema del carácter de las pruebas y el valor de las pruebas en esta materia, en estos temas. Y es, la clave reina, digamos por decirlo así, o el aspecto principal que usted debe tener en cuenta, cuándo recibió los documentos y a partir de que usted recibió el documento, cuándo hizo la legalización ante el intermediario y si usted lo hizo dentro de los términos establecidos. Eso, si no, digamos, por eso es importante, la fecha de acuse recibido. Otro tema, si usted lo está realizando a través, por ejemplo, de una cuenta de compensación, estas legalizaciones se realizan en el trimestre siguiente al que se recibió la información, por medio de la información exógena cambiaria. ¿Listo? Entonces son temas que la DIAN ha estado cuestionando y que a veces de pronto no tenemos en cuenta y no tenemos control de ello. Entonces, segundo bullet de hoy en día para tener en cuenta es tengamos en cuenta cómo estamos manejando y el control de nuestras importaciones. ¿Listo? Para saber si estamos legalizando a tiempo y estamos presentando la información en los tiempos correspondientes. Y si no, pues hagámoslo y no nos presentemos a un tema de no presentación, sino de pronto a un tema de presentación extemporánea. Son dos sanciones completamente diferentes y tasadas de manera diferente. ¿Listo? Eso es claro. Otro punto, y digámosle tercer bullet. Tenga en cuenta los documentos soporte de su operación de importación y exportación. ¿Y qué quiero decir con esto? Es normal, y digamos que con las fluctuaciones que han habido hoy en día en los cierres de los puertos y las demás alteraciones por las restricciones del COVID-19, que se nos puedan generar extra costos y que de pronto esos extra costos tengan una implicación directamente en el pago o en la liquidación de los impuestos. Entonces, claro, me pueden haber variaciones importantes frente a mis documentos soporte. Entonces, si se me generan notas crédito, por un lado, o por si en otro momento a mí se me llegan a generar algunos sobrecostos que me impacte como tal, pues yo debo tener la justificación, ¿no? De que yo estoy pagando más o de pronto que estoy pagando menos al exterior.
¿Listo? Y eso en la DIAN a usted se lo va a pedir. ¿Listo? Eso es otro punto importante que usted debe tener en cuenta, ¿no? Y eso es como a priori, digamos, lo que podemos identificar como muy buenas prácticas en sus operaciones de comercio exterior. ¿Listo? Y aquí la resumo. Digamos que para ir analizando, digamos, esta primera parte en todo lo que tiene que ver con operaciones de comercio exterior. Y nuestras enseñanzas. Dice, revise y guarde los documentos que soporten las diferencias entre los giros al exterior y sus respectivos documentos de exportación e importación. Es normal, ¿listo? Y digamos, no nos tenemos que preocupar si se presenta alguno de estos temas, solo que guárdelos. Tenga claro usted por qué está presentando esas diferencias. Si usted lo tiene claro, la norma dice, si usted lo tiene claro y se lo demuestra en la DIAN y es totalmente trazable, pues no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Segundo, legalice los anticipos. Ya hablamos en qué momento y bajo qué características usted debe legalizar esos anticipos. Es algo que a veces uno olvida, pero la DIAN ha expedido muchos requerimientos en materia. ¿Listo? Guarde con debida diligencia los documentos de sus operaciones de comercio exterior, dado el periodo de fiscalización de 5 años, en cualquier momento. Igual, sean operaciones de importación y exportación, nosotros vamos a encontrar que también nos pueden pedir documentos contables y trazabilidad de la operación desde diversas formas. ¿Listo? Entonces ahí es donde tengo que tener claro cómo estoy haciendo mis registros y que todo pertenezca a esa realidad económica. ¿Listo? Siguiente punto. Identificar las implicaciones inherentes a las operaciones del régimen de zonas francas. Sabemos que hoy las zonas francas juegan y tienen un impacto importante en la economía en el proceso de reactivación nacional. ¿Listo? Entonces, si hacemos operaciones del TAN a una zona franca, pues identifiquemos qué prevalece, si la importación, si la exportación, cuáles van a ser los documentos soporte, ambas operaciones son viables. Entonces, pero desde el punto de vista de cambios, hay unas reglas específicas que nosotros debemos tener en cuenta. En el mismo sentido, en la exportación. ¿Listo? Entonces, ¿qué prevalece? ¿Será que prevalece la operación interna o será que prevalece, obviamente, la operación de comercio exterior? Entonces, es válido sentarse a entender la operación y la estructuración, pues para sobrevaler y entender cómo va a ser mi operación en moneda extranjera, ¿cierto? Y por último, y algunas inquietudes que hemos recibido últimamente, es todo esto de cómo se maneja el tema de los criptoactivos, ¿no? Hoy en día es un tema que se conoce mucho y que está en mucha habla, pero y es importante resaltar que los criptoactivos pues no son, y más que todo, en operaciones de comercio electrónico, que está creciendo en el país. Entonces empiezan a decir que si yo puedo pagar importaciones o exportaciones de pronto con criptoactivos, y es válido decir que pues el Banco de la República, sus pronunciamientos en materia han estado que todo más ligados a que esto no es una moneda legal y que por ende pues no será un medio idóneo para pagar las operaciones de importación y exportación. Y que si en algún momento usted lo llega a hacer o está haciendo operaciones de comercio electrónico, esto aplica más para comercio electrónico, pues lo van a cuestionar porque usted está cerrando un canal cambiario, una operación de obligatorio reporte, pues por medios no idóneos o por medios diferentes a los que establece la norma. ¿Listo? Entonces son como esas buenas prácticas que les quería dejar en materia de importación. Ya sé que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, pues doy paso a mi compañera Paula Ángel, que nos va a comentar desde el punto de vista de inversión y endeudamiento cuáles son esas buenas prácticas que debemos tener. Entonces, Claro que sí, Paula. Sebastián. Gracias. Ya. Entonces, como Sebastián bien lo dijo, voy a empezar con el tema de la inversión extranjera y el endeudamiento externo. Vamos a hablar primero de la inversión extranjera y es que prácticamente tenemos dos formas de inversión extranjera y es cuando un residente decide invertir en el exterior, entonces invierte, se va al residente a invertir
en alguna empresa en el exterior, o un no residente, es decir, un extranjero quiere realizar alguna inversión aquí en Colombia. Esas son las dos formas de inversión extranjera que tenemos que reportar ante el Banco de la República. Las modalidades básicamente de inversión extranjera pueden ser acciones, es decir, participaciones en cualquier proporción en el capital de una empresa. En Colombia, vamos a enfocarnos aquí en la inversión extranjera en Colombia, es decir, un no residente que llegue aquí a Colombia. Y esto puede ser bien acciones, participaciones, cuotas sociales o cualquier aporte representativo de capital básicamente. También puede ser derechos fiduciarios o participaciones en negocios fiduciarios celebrados con sociedades fiduciarias sometidas a inspección y vigilancia pues, de la superfinanciera. Igualmente puede un no residente venir a hacer inversiones aquí en inmuebles que se encuentren aquí ubicados en el país. Lo puede hacer a cualquier título, bien sea directamente o por medio de una celebración de un negocio fiduciario. Otro tipo es la inversión al capital asignado o el ISCA de una sucursal, es decir, una empresa extranjera que desea realizar actividades económicas aquí en Colombia, que no quiere constituir otra sociedad aquí, sino que quiere actuar bajo la misma persona jurídica, simplemente constituye una sucursal aquí en Colombia, le asigna un capital a esa sucursal y también existe pues la figura del capital suplementario, ese capital pues asignado de la inversión suplementaria, ese capital asignado. Otra forma son todos aquellos derechos económicos que se derivan de contratos de colaboración, de concesión, de servicios de administración, de licencia. Eso también constituye pues una inversión extranjera. Y por último tenemos las participaciones en los fondos de capital de trabajo. Aspectos claves que se deben tener en esta materia de inversión y es que primero no constituye inversión extranjera los créditos y operaciones que impliquen endeudamiento. Bien, pues porque si usted registra un endeudamiento es un endeudamiento, no una inversión, clarísimo. En materia de la sucursal de las sociedades extranjeras, no tenemos pues una participación como tal en acciones o participaciones o cuotas sociales en una sociedad aquí en Colombia, sino que lo que se tiene es la misma persona jurídica del extranjero que abre aquí en una sucursal y que simplemente le va a asignar un capital a esa sucursal, le va a asignar un ISCA. Este capital o este ISCA inicialmente no podrán tener un saldo negativo. Esto tiene una excepción en el régimen especial cambiario, es decir, para aquellas empresas de hidrocarburos. Y en materia de inversión existe una prohibición y es que no se puede invertir o personas del extranjero no pueden venir aquí a Colombia a invertir en actividades de defensa, seguridad nacional, procesamiento, disposición de desecho de basuras tóxicas o peligrosas o radioactivas. Cuando hablamos de los derechos cambiarios, son aquellos derechos que tienen las personas que vienen aquí a Colombia. Les dije, me voy a enfocar en el tema de la inversión extranjera de no residentes aquí en Colombia. Vienen aquí a Colombia, hacen su inversión a través de alguna de las modalidades de las cuales ya expliqué, y estos derechos cambiarios son los que ellos pueden obtener en retorno. Entonces, por ejemplo, el caso de las utilidades, ellos pueden adquirir o pueden merecerse esas utilidades producto de esa inversión y pueden bien decir que se reinviertan las utilidades aquí en la sociedad en Colombia o retener ese superávit de las utilidades no distribuidas que en algún momento tendrían un derecho al giro. Igualmente ellos pueden decidir, no quiero que me las devuelva, pero capitalícemelas, es decir, quiero adquirir mayor participación dentro de la sociedad, emítame más acciones o véndame algunas acciones que tiene allí en stock que yo quiero igual adquirir una mayor participación dentro de la sociedad. O simplemente lo básico es remitir al exterior esas utilidades y es simplemente yo quiero que me las traiga, si estoy en, no sé, en un país en el extranjero, UK, en España, quiero que me las traiga, quiero tenerlas aquí en España para poder hacer uso de ellas. Las devengo porque hice mi inversión, necesito mis utilidades y punto. Otro derecho que tengo es remitir al exterior ese dinero producto de la enajenación de la inversión. Cuando el inversionista extranjero viene aquí a Colombia a invertir en una de esas modalidades que ya enuncié previamente, él también tiene derecho que producto de la enajenación de esa inversión pueda remitir ese dinero que adquiere porque vendió su participación, porque vendió el inmueble al cual se hizo merecedor en alguna oportunidad. Y aquí voy a poner un ejemplo muy básico y es la básica operación de inversión internacional es
una empresa o una persona en el extranjero que quiere adquirir aquí en Colombia unas acciones, que quiere adquirir aquí en Colombia un inmueble, básicamente tenemos que tener en cuenta dos cosas y es esa inversión en divisas, que cuando se hace la inversión tienen sí o sí o se tiene que registrar por medio del antiguo formulario 4, que es la declaración de cambio por inversión. Y es importante saber que este registro de la inversión se tiene que hacer ante el Banco de la República o ante el IMC. Entonces uno puede decir, ¿por qué canal voy a canalizar mi inversión? La voy a canalizar por un intermediario del mercado cambiario, lo voy a canalizar por mi cuenta de compensación. Cuando la inversión no se hace en divisas, es decir, por medio de otra modalidad, esa inversión se va a registrar o se va a informarle al Banco de la República por medio de un antiguo formulario 11. Este antiguo formulario 11 se presenta ante el Banco de la República, se le informa al Banco de la República que es otra modalidad, que no voy a hacer una transferencia de divisas y que por lo tanto no se configura o no hay necesidad de usar ese formulario 4 o ese antiguo formulario 4. Y aquí es importante tener claro y es que los anticipos para futuras capitalizaciones no constituyen inversión, sino se registran como un endeudamiento. Es decir, que se registrarán con la correspondiente declaración de cambio por endeudamiento, que es el formulario 6 o el antiguo formulario 6, para no incurrir en errores. Anteriormente, se le llamaban pues formularios, hoy en día todos sabemos que ya es declaración de cambio, información de datos mínimos, de operaciones de cambio por inversiones internacionales y cada uno tiene su nombre de esta forma. Cuando en retorno la persona del extranjero quiere tener o quiere hacer uso de esas utilidades, el envío de utilidades se hace por medio de este formulario 4 igualmente, el antiguo formulario 4, y es importante que la persona tome la decisión de qué quiere hacer en el extranjero. Quiero mis utilidades o quiero capitalizarlas dentro de la empresa o simplemente quiero que me las guarden y que me emitan utilidades en el próximo año. Esta inversión igualmente se encuentra sujeta a una cancelación. La persona en el extranjero en cualquier momento puede decir, yo quiero vender mi inversión, por lo tanto, cancelo esa inversión, cancelo ese reporte de esa inversión y lo que hace es presentar un formulario 11 ante el Banco de la República informándole, le he vendido la inversión a un residente, porque es posible que se la venda a un residente, o se la ha vendido a otra persona en el extranjero. Es perfectamente posible. Ya en este punto vamos a entrar en endeudamiento externo, pero antes de entrar me gustaría dar un tip y es que, como lo decía Sebastián, mi compañero, es muy importante que en cualquier operación se tengan los documentos soportes, porque si bien muchas veces los intermediarios del mercado cambiario no lo solicitan todos, a veces ellos simplemente solicitan un certificado del revisor fiscal, a veces ellos simplemente le dicen muéstreme el acta, algo sencillo, pero lo que sí tenemos que tener son todos los documentos que me soporten la operación. Básicamente los intermediarios del mercado cambiario en muchas de estas ocasiones actúan basados en el principio de buena fe y es en lo que usted me diga, lo que usted me solicite registrar, yo se lo registro con mucho gusto. Sin embargo, las entidades de control cuando llegan a pedirle no al intermediario, sino directamente al que registró esta operación la información. Si no se tienen estos documentos soporte, se puede ser merecedor de una sanción y pues en cualquier caso esto es lo que se quiere siempre evitar en toda compañía. Cuando hablamos de endeudamiento externo, pasando ya a esta materia, tenemos que tener en cuenta que existen dos clases de endeudamiento externo y uno es el activo y el otro es el pasivo. ¿Constituye endeudamiento externo qué? Los créditos entre residentes o intermediarios del mercado cambiario y los no residentes. Igualmente los créditos otorgados por los intermediarios del mercado cambiario a los residentes o a otros intermediarios del mercado cambiario que se estipulan en moneda extranjera. Aquí hay un punto importante y es una novedad que igualmente se les va a dejar en la última parte de esta presentación, y es que a partir del 28 de mayo de este año, las personas naturales no residentes pueden otorgar créditos externos a residentes. Anteriormente a esta fecha eso no era posible, por lo tanto la mayoría de las compañías lo que se veían obligadas era a declarar estos endeudamientos externos como un anticipo para futuras capitalizaciones. Entonces quedaba allí un anticipo para futuras capitalizaciones, pero que en realidad correspondía a un endeudamiento externo en su momento, pero que se ha tenido que hacer así el reporte porque era imposible hacerlo como endeudamiento externo de capital de trabajo
porque simplemente las personas naturales no podían otorgar estos créditos externos a los residentes o a los intermediarios del mercado cambiario. Cuando hablamos de endeudamiento externo activo, entonces es cuando un residente le presta dinero, divisas a un extranjero. Y contrario a esto, hablamos de endeudamiento externo pasivo cuando un no residente le presta dinero a un residente. De otra manera, un residente adquiere un crédito en el extranjero. Básicamente, un ejemplo o lo que siempre se hace en endeudamiento externo, lo que en la mayoría de los casos, y aquí me voy a centrar en el endeudamiento externo pasivo, es que una empresa colombiana adquiere un endeudamiento externo en un banco o con otra empresa en el exterior, y en ese caso el registro del endeudamiento siempre se debe hacer previo o concomitante al desembolso del dinero. Si este reporte se hace de forma previa al desembolso, este reporte se hace con el antiguo F6, formulario 6, y posteriormente cuando se vaya a hacer el desembolso se presenta un formulario 3. Y aquí es importante por eso siempre saber, ¿voy a desembolsar cuando informo mi endeudamiento o voy a desembolsar después de informar ese endeudamiento para yo saber qué formularios debo presentar ante el Banco de la República y ante el intermediario del mercado cambiario? Dependiendo ante cómo voy a canalizar esa operación. El pago de los intereses en estos casos siempre se hace con la información de datos mínimos, la declaración de cambio respectiva, endeudamiento externo, el formulario 3. Mando el dinero de aquí a allá pagando mis intereses mes a mes y así se pactó en el contrato y se presenta un formulario 3 para su efecto. Lo que siempre piden los bancos en esta materia es que las operaciones concuerden o las operaciones reportadas concuerden a lo que se encuentra diligenciado dentro del contrato. Es decir, si se van a pactar intereses, que lo que esté en el contrato sea lo que efectivamente se puso en la declaración de cambio. Si se van a pactar montos, que lo que esté básicamente en el monto del contrato corresponda con lo que se va a declarar o a poner en la declaración de cambio. Lo mismo la forma de pago, el pago, el término para el pago, cuánto hay de plazo para el pago, siempre debe concordar con lo que está en la declaración de cambio. Como nos decía mi compañero, es muy importante que exista una trazabilidad entre los documentos que me soportan en ese endeudamiento externo, que en este caso sería el contrato de mutuo o ese contrato de préstamo que tengo yo con mi persona en el exterior, que debe contener la misma información que yo voy a presentarle aquí al Banco de la República para que esas dos cosas estén alineadas y evite yo posibles infracciones, para evitar yo también sanciones por parte de los entes de control. Otro punto importante aquí es cómo se cancelan esas obligaciones de endeudamiento externo pasivo. Básicamente se cancelan por medio del pago, que es la forma más fácil de cancelar estas operaciones, y es presento este antiguo formulario 3, la declaración de cambio correspondiente, y le reporto ante el banco, ya pagué esta obligación, por favor, cierra. El banco simplemente cierra esa obligación, la pone en ceros, siempre va a quedar allí en su registro, pero lo va a encontrar en ceros. Otra forma de cerrar este canal cambiario es por medio de la dación en pago, y esta se encuentra también acogida dentro de la, hoy en día, de CIP 83, como una forma de cerrar ese endeudamiento externo que yo tengo hacia el exterior. Simplemente lo puedo hacer por medio de la dación en pago, está bien, la reporto por medio de un formulario 3A, que es una excepción a la canalización porque no voy a emitir divisas al exterior, sino simplemente porque en su momento acordé que voy a pagar con un activo en el exterior o que le voy a pagar con otro tipo de activos que le van a permitir a la persona cerrar esa deuda, y por lo tanto se debe cerrar igualmente en materia cambiaria el reporte de la deuda. Cuando hay una imposibilidad de pago estamos ante un caso fortuito, una fuerza mayor, y estamos también ante una inexistencia o inexigibilidad. Digamos pues que la sociedad en el extranjero se liquidó y que no hay a quien yo le haga el giro en el extranjero, no tengo a quien girarle esa plata, simplemente presento ese formulario 3A diciéndole al banco, mire, la persona del extranjero cerró, no tengo conocimiento de qué pasó, simplemente no puedo devolver la plata, me es imposible porque
es inexistente la persona con la que yo en algún momento pacté y por lo tanto, hágame el favor y me cierra ese reporte porque no lo puede pagar. Listo. Entonces, Banco de la República le recibe esos documentos y los registra. En este caso es muy importante que la operación que yo estoy reportando del Banco de la República sea fehaciente, sea cierta. Yo no me puedo inventar motivos por los cuales no pude canalizar o motivos que me generaron imposibilidad de pago, porque ante una posible fiscalización o cuestionamiento de una autoridad, si la autoridad se da cuenta que lo que yo hice fue dar información errónea para poder cerrar un canal cambiario, puedo hacerme merecedora una sanción. Entonces es muy importante siempre que todo concuerde con los hechos y que yo tenga soporte de todas estas operaciones que estoy realizando. No porque la autoridad llegue hoy, pero la autoridad sí tiene su tiempo para llegarme mañana y cuestionarme estas operaciones. En materia de condonación, la condonación es perfectamente posible para poder cerrar este canal cambiario, pero básicamente lo que nos dice Banco de la República, y esto es en uno de sus pronunciamientos, de sus conceptos, es que si usted va a condonar, usted debe cumplir con las solemnidades del lugar del domicilio donde se celebre el contrato. Entonces, si yo celebré el contrato en California, en Estados Unidos, tengo que, bajo las leyes de California, realizar esa donación para que tenga efectos aquí en Colombia. Entonces, es muy importante eso. Si se hace aquí en Colombia, igualmente yo debo hacer ante la notaría, debo hacer su proceso para poder hacer esa donación para que tenga efectos en lo cambiario también y soportar esas operaciones. Digámosle que si yo voy ante el Banco de la República y le digo una condonación, de pronto ellos no me piden documentos, de pronto no me van a pedir mayor cuestionamiento, pero si la entidad de control una vez venga y me solicite los documentos, me va a decir siempre: muéstreme dónde está esa solemnidad que usted debió cumplir en el lugar de donde se celebró el contrato para que efectivamente se dé una donación. Pasamos entonces en esta forma a la compensación, y la compensación no aplica en materia cambiaria, no porque la ley o no porque la DECIP nos diga que no aplica, sino porque la DECIP omite hablar de este tema. Y en ese sentido, como no está regulada o no se encuentra regulada dentro de la DECIP como una de las posibilidades para cerrar ese canal cambiario, yo me tengo que ir a la regla general. Todo debo canalizar. La regla general es: debo canalizar, debo remitir el dinero, hacer el pago, o si no, no puedo cerrar el canal cambiario. Entonces, igualmente se encuentran unos pronunciamientos en materia de conceptos por parte del Banco de la República, donde dice: no se puede usar la compensación como mecanismo para cerrar un canal en materia de endeudamiento externo. Y es básicamente porque, si nos vamos a la lógica, entonces todo el mundo diría: emito endeudamiento externo, por ejemplo, activo, mando el dinero al exterior por endeudamiento externo, y luego digo: fue compensación, cierro canal cambiario, no tengo que me devuelvan divisas, no hay necesidad de devolver las divisas, pero podría ser una forma que se utilice por las personas, una forma de emitir utilidades sin el pago de los impuestos, una forma para evadir esos impuestos. Entonces, tiene un poquito de lógica, y es: por algo, Banrep por algo no se acoge dentro de la legislación como una forma para cerrar ese canal cambiario. En materia de novedades, y ya entramos pues aquí a las 3 novedades recientes, y es: la primera no es reciente, pero aún así muchas veces las personas no se encuentran muy enteradas de este tema, y es que a partir del 28 de mayo, como ya les dije, las personas naturales no residentes pueden otorgar créditos externos a residentes e intermediarios del mercado cambiario. Antes no lo podían hacer, y esto es lo que nos obligaba a hacer un reporte de anticipo para futuras capitalizaciones. A partir del día de hoy, como ya lo dijo Paula Giraldo, nuestra socia líder, entra en vigencia la DECIP 83, que principalmente lo que hace es llegar a reemplazar a nuestra amada DECIN 83, que era nuestro marco y nuestra guía de ruta en materia cambiaria. Entonces, esta DECIP 83 lo que principalmente va a hacer es introducir modificaciones para ajustar procedimientos y disposiciones para la implementación de la primera fase del nuevo sistema de información cambiaria. Básicamente, este nuevo sistema de información cambiaria es un sistema por medio del cual lo que quiere el banco es que nosotros, los usuarios, podamos transmitir información. Empezamos con inversión.
información de inversión que no se va a realizar por medio de divisas, es decir, el formulario 11, el antiguo F11. Vamos a también poder remitir formularios de reorganizaciones empresariales informando este tipo de fusiones por medio del formulario 11A, que ahora en adelante se van a hacer en línea, y esto lo que nos va a permitir a nosotros los usuarios es una agilidad en el trámite. Anteriormente se tenía que presentar este tipo de formularios ante el Banco de la República, el trámite muchas veces duraba 15 días, un mes. Ahora simplemente lo que quiere el Banco de la República es que todo sea sistemático, que yo me siente y pueda realizar mi trámite directamente desde la comodidad de mi casa y desde mi computador. Para ello, pues, se implementaron estos cambios donde en ADESIP 83, donde se nos dice qué materias van a ser objeto de esos reportes electrónicos y qué materias continúan pues manteniéndose con su reporte físico, que igualmente lo que quiere el Banco de la República en algún punto es que todo se pueda transmitir de forma electrónica. Y el último cambio es el proyecto de regulación y modificación a la circular reglamentaria, la DECIP 83, que en este caso entonces sería ya la DECIP 83 a partir del día de hoy. Y este proyecto está en comentarios, es decir, persona que quiera entrar a presentar sus comentarios ante el Banco de la República, y bajo el cual se introduce el concepto de proveedores de servicio agregado, a la par de lo que hace es simplificar los deberes de información y reporte de las operaciones que se realicen por medio de pasarelas de pago asociados a las operaciones de comercio exterior. Esto lo que va a permitir es de pronto que se pueda dar esa diferencia entre la persona que paga y la persona que realiza la exportación o la importación, la operación de comercio exterior. Y básicamente estos son los tres cambios más importantes, o los dos cambios y la modificación que se espera que pase en el futuro y que se encuentra en el momento como proyecto abierto a comentarios de los usuarios. Entonces ya pasamos a nuestra parte de inquietudes, preguntas. Si tienen inquietudes o preguntas, para que por favor las envíen a nuestro chat que se encuentra en la parte superior de sus pantallas, y con mucho gusto pues nosotros les atenderemos sus inquietudes. Sebastián, ¿me escuchas? Sí. Aquí tenemos una pregunta que nos hacen y muy pertinente en materia, y nos hablan sobre el tema de las exportaciones de servicios. Hoy en día, el banco no ha tenido, digamos, una posición clara en materia, y se llevan más que todo y su tratamiento es como servicios, ¿no? Las operaciones de exportación de las que hablamos en un primer momento, hacemos para todo lo que tiene que ver con bienes. ¿Listo? Entonces ahí, sí, su tratamiento en día se le da como un servicio. Pero de pronto son temas que en el corto plazo pues podrían ser objeto de modificación o ser objeto de cambios. ¿Listo? Aquí tenemos otra pregunta. Dice, tenemos una pregunta: ¿cuál es la sanción por corrección voluntaria en la información exógena cambiaria 2 meses después? Tenemos entonces, ¿qué es lo importante, digamos, en todo este tema? Si es una corrección, no, nos tocaría, digamos, evaluar, digamos, exactamente la situación, pero por lo que se puede entender es, si yo hago una corrección voluntaria, esta es posible. Yo puedo hacer la corrección de los medios y el formato XLM ante la DIAN. Entonces, también hay que mirar qué información se está corrigiendo y demás. Pero en principio, si no hay ningún requerimiento aún por la autoridad y estoy haciendo, no habría ningún tema. La sanción, digamos, en este momento recae sobre la extemporaneidad. Yo lo presento después de la fecha establecida o por la no presentación o la presentación con datos erróneos. Entonces, si yo hago, digamos, un proceso de auditoría y yo encuentro algún dato erróneo, o yo encuentro que, por ejemplo, se nos olvidó registrar una información, yo puedo hacer la modificación de los archivos XLM sin ningún inconveniente. Ya otro tema es cuando, obviamente, ya hay una actuación por parte de la DIAN, un requerimiento
y nos está preguntando sobre la información exógena, pues ahí nosotros entraríamos a ver cuáles son las diferentes opciones que nos ofrece el tema sancionatorio, ¿no? Para analizar si hay objeto a una sanción reducida. ¿Listo? Aquí tenemos una pregunta para Paula. Paula dice, ¿un socio extranjero puede prestar a sociedad, debe cobrar intereses o debe ser otra persona natural que pueda hacer el préstamo a la sociedad? No, sí, sí se puede cobrar intereses. Ahí la materia más va como por el lado tributario y ahí sí no es nuestra área, pero sí, sí podría cobrar intereses. Solo que tiene ahí unas previsiones en materia tributaria que es importante verlas. ¿Listo? Yo no sé, Paula y equipo, si ya estamos sobre el tiempo o alcanzamos a contestar otra pregunta. Pues Sebastián, si quieres, yo creo que podemos como contestar 2 preguntas adicionales que tengas y pues cerramos también para respetar el tiempo de los que ya se tienen que ir. Listo. Entonces aquí nos preguntan algún libro o material de estudio que puedan recomendar para alguien que esté desarrollándose en materia. Lo más importante es la página del Banco de la República. La página del Banco de la República es completamente organizada y trae las últimas modificaciones. Entonces, lo básico sería, si vamos a el lineamiento principal, está en la resolución 1 del 2018. Y ya cada operación de obligatoria canalización tiene un capítulo exacto. Entonces, si nosotros estamos viendo temas operativos de importaciones, entonces la de CIP tiene un capítulo sobre importaciones. Y allí podemos encontrar todo el tema operativo, las características que ustedes deben cumplir. Digamos, es como nuestra principal fuente de consulta para aquellos que están comenzando o que son responsables en, por ejemplo, en las líneas de tesorería y que manejan todas estas operaciones de moneda extranjera. ¿Listo? Yo creo que estamos bien, Paula. ¿De tiempo? Sí, estamos bien de tiempo, perfecto. Son ya las 10, Sebastián. Si quieres, nos vamos despidiendo. Les agradecemos a todos estar conectados. Les vamos a compartir, obviamente, las memorias de esta charla. También les vamos a compartir el decálogo de buenas prácticas que hemos elaborado para nuestros clientes, porque ahí también, digamos, tenemos esos 10 tips más importantes a tener en cuenta. Y obviamente, desde BDO, pues estamos al tanto de todo lo que nuestros clientes necesiten en relación de cómo queremos hacer la operación, cómo la debemos hacer. Necesitamos hacer una auditoría para revisar que tengamos todo en orden, que estemos cumpliendo y de esta manera evitar riesgos y corregir a tiempo, porque realmente en muchas de estas operaciones alcanzamos a identificar errores en donde pues realmente si se hace una corrección a tiempo pues evitamos fiscalizaciones y por supuesto aunque no quisiéramos llegar a esa etapa, pero cuando ustedes tengan requerimientos de información, fiscalizaciones de cualquier entidad de control, pues por supuesto también estamos con toda la capacidad y el interés para poder asesorarlos en estos temas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Esperamos seguir haciendo estos webinars con tips y temas de utilidad para todos ustedes y que tengan un buen día y demás. Muchas gracias, Paula y Sebastián, y a todo el equipo. Bueno, Hasta muchísimas luego. gracias. Gracias, hasta luego.